nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Estamos finalizando esta jornada, la última semana de un tema un poco controversial, apasionados, fanáticos. La gente a los apasionados les llama fanáticos, los que no conocen de Dios. Pero decíamos al inicio de esta jornada que hay fanáticos de muchas cosas. ¿Por qué nosotros no ser fanáticos de Dios? Si hay gente que se fanatiza del deporte, del arte o de otras cosas, ¿no? De destrucción en su vida. Hay gente que es fanática del egocentrismo o fanática del ilusionismo o fanática de tantas cosas. ¿Por qué nosotros no apasionarnos y rayar en fanatismo cuando la gente nos dice que somos fanáticos? ¿Por qué no hacerlo por Dios y para Dios? Sabiendo que Dios, en medio de situaciones, en medio de circunstancias difíciles como las que estamos viviendo en este tiempo, Dios está con nosotros. Él dio una promesa y Él le dijo a los discípulos, pero dando una palabra profética para toda la humanidad, para todos aquellos que habían escuchado la venida de Jesús y que habían de alguna manera abierto su corazón para caminar con Él y seguirle. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú ves la palabra escrita y te das cuenta que las palabras que Dios ha dejado en su palabra, lo escrito, la herencia, el testamento que Dios ha dejado para nosotros, son palabras de vida y que traen bendición a nuestra vida, entonces no tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué tener incertidumbre. Hoy el mundo vive con incertidumbre. La gente no sale de sus casas, tiene miedo de ser contagiado, tiene miedo de morir. Y no que estemos desafiando la muerte, pero cuando la persona tiene miedo de morir es porque no sabe dónde va a ir. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes por qué decía eso él? Porque él sabía que en el momento en que él cerraba sus ojos para partir, para morir, él sabía que en ese momento, en ese instante, él iba a aparecer o a estar en la presencia de Dios. ¿Sabes? Pero hay gente que tiene miedo a morir porque no sabe dónde va a ir en el momento en que duerme o en que muere. Hay solamente dos lugares donde el hombre va. Está escrito. Hay solamente dos lugares donde el hombre tiene marcado su destino. O te vas al cielo, a la presencia de Dios, o te vas al infierno, fuera de la presencia de Dios. O eres salvo eternamente, o eres condenado eternamente. Ese es el asunto de ser cristiano. Ser cristiano no es ser religioso. El ser cristiano no es decir cambié de religión, me cambiaron de religión. Cuidado, ojo, pon atención, que no te vayan a lavar el coco, que no te vayan a hacer coco wash porque te van a cambiar de religión. No, me van a cambiar de vida, me van a cambiar de un estilo diferente de vida, y eso se llama tener a Jesucristo y tener un cambio en tu vida. El único que puede cambiar la vida del hombre y darle vida eterna se llama Jesucristo. Amén. Entonces, una de las cosas que yo quiero hoy dejar en tu corazón y cerrar nuestra jornada, estamos apenas en la jornada número 2, y es una jornada con un lema muy, muy controversial, porque se llama apasionados fanáticos. Apasionados para Dios y fanáticos para aquellos que no conocen a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, quiero dar inicio a este mensaje y quiero ser breve en mi mensaje, apasionados, fanáticos, pero yo quiero dar inicio con un texto que está en Romanos capítulo 28, versículo 37, y bueno, quiero hablar un poquito acerca de los apasionados,
Los apasionados hoy en día, quiero cerrar este mensaje con los apasionados en este día, son gente que se puede calificar o se puede caracterizar por gente que es valiente, por gente que es atrevida, por gente que es, como dice la palabra, violento, no de golpeador, violento no de agresivo, no de maltratador, sino violento de enfrentar y desafiar cualquier situación para poder venir y en este caso ganar a la gente para Cristo, para que no se pierdan. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que la gente apasionada que Dios quiere seguir levantando en Valle de Bravo, en sus alrededores, en todos estos lugares para Cristo, es gente que sabe que Dios está trayendo fortaleza a su vida y que sabe que es capaz, es agresiva, para poder establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sabes? A usted y a mí, a nosotros nos tocó establecer el reino de Dios. Nosotros los que conocemos a Dios, los que hemos hecho una decisión por Cristo, los que hemos entendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz, a nosotros fue que se nos está demandando, es que se nos está demandando de parte de Dios establecer el reino de Dios en esta tierra, en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, en tu ciudad, en el lugar donde Dios te ha puesto. Somos responsables de establecer el reino de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, nosotros tenemos que establecer el reino de Dios y estar declarando toda esta jornada. Hablamos de palabras, de declaraciones, de profetizaciones, hablamos de cosas que son de beneficio para nosotros, pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, todas las cosas que tú vives, antes en todas estas cosas que yo vivo, en todas estas cosas que hemos aprendido, antes en todas estas cosas que estás pasando, antes en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Pero dice la palabra que Él se ha llevado todas las enfermedades de su pueblo. Entonces no podemos estar, como decíamos en la semana pasada y en la célula de identidad, no puedes estar declarando derrota a través de la enfermedad. Ah, sí, estoy enfermo, me voy a morir. Ah, sí, viene el virus y me voy a morir. Viene la pandemia y nos va a alcanzar y nos vamos a morir. No, porque dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará tu morada. Lo leímos en este Salmo 91. Pero también dice la palabra de Dios que el Señor se llevó toda la enfermedad en la cruz y nos ha dado sanidad. Eso dice la Biblia. Yo lo creo, es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que estar siempre declarando es que nosotros vamos a ser victoriosos al establecer el reino de Dios. Quiero que me des otra cita rápidamente, Mateo capítulo 11, versículo 12. Quiero que lo anote, los que anotan o si no que se lo grabe en esta mañana. Grábese este versículo de la Biblia para que lo pueda repasar en su casa. Pero una de las cosas que yo quiero dejar en tu corazón en esta última semana de jornada es porque solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Solo los arrebatados, solo los violentos, solo los valientes, solo los insistentes, solo los violentos son los que conquistan por la fuerza. Dice una versión, la Nueva Versión Viviente dice, solo los apasionados, solo los apasionados, ¿solo los qué? Repita conmigo, solo los apasionados. Vamos a arrebatar el reino de Dios. ¿Sabes? Solo los apasionados, los violentos, son los que vamos a arrebatarle de las garras del diablo a nuestra familia para que ellos conozcan a Dios.
porque viven en tinieblas, viven en incertidumbre, viven en fracaso, viven en derrota, envueltos en sus problemas, envueltos en sus necedades, envueltos en su ceguera espiritual, envueltos rumbo camino a la condenación cuando no conocen a Jesucristo. Por eso nosotros, los violentos, los fuertes, los que son insistentes y que vienen a arrebatarle al diablo a las almas, los violentos son los que arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Sufre violencia. Está siendo violentado el reino de Dios. Pero, ¿y los violentos son los que qué? Aquí hay la palabra violencia y violentos. Son dos cosas diferentes. Violencia de afectar el reino de Dios. Violentos de valientes, de arrebatar a las almas para poder establecer, el reino de Dios. Una de las cosas que yo quiero que nosotros podamos entender es que no se trata solamente de estar al frente de una batalla, y ahorita quiero ver un versículo donde quiero que usted y yo podamos ver con claridad lo que está pasando. Hay un ejemplo de la primera carta de Samuel, vaya conmigo, primera carta de Samuel, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. No solo se trata de violentar el reino de los cielos, sino ser violento en el sentido de arrebatarle las almas al Señor, de establecer el reino de Dios, de apasionarte para poder ganar almas para Cristo, para poder cambiar. Tienes que apasionarte para que tu vida cambie. Tienes que apasionarte para que tu vida sea resuelta. Tienes que apasionarte por Dios y por Dios y con Dios y para Dios, para que entonces las cosas puedan cambiar su rumbo a favor de nosotros, de bendición y no de maldición. Decíamos las semanas pasadas que nosotros no podemos declarar derrota. Tenemos que declararle la derrota a nuestros enemigos, pero no podemos declarar derrota en nuestra vida, aunque hagamos frente de batalla. No solo se trata de estar al frente de la batalla, no solamente eso, hermano. Quiere decir, tenemos que enfrentar al enemigo y librar la batalla, y como dice el versículo anterior que leímos, ser verdaderamente victoriosos, ser verdaderamente ganadores. Tenemos que ser ganadores, hermano. No solamente ponernos al frente, no solamente venir y estar frente a frente con el diablo, con el enemigo, porque nos podríamos quedar solamente inmóviles y paralizados en medio de la batalla. Fíjate, me llama mucho la atención esto que vivió el pueblo de Dios. Dice, los filisteos juntaron a sus ejércitos, a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos de David, los que estaban atrás de Goliat. Dimos la semana pasada acerca de cómo David enfrentó a su enemigo Goliat, su grande enemigo. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, una ciudad, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Siguiente versículo. Vamos a leerlo todos juntos en la pantalla a las 3. 1, 2, 3. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden ¿de qué? De batalla contra los filisteos. Quiero detenerme ahí. Cuando tú lees todo el capítulo o los siguientes versículos, dice que el pueblo de Dios, el ejército de Dios, se puso en orden de batalla contra los filisteos. Y sabes, cuando tú lees los siguientes versículos, dice que se pusieron en orden de batalla por 40 días y 40 noches. Pero ellos no sacaron ni una espada, ellos no sacaron ni un arco,
Ellos no sacaron ni una flecha, no sacaron ninguna arma, pero estaban cara a cara con el enemigo. Ellos necesitaban accionar y ser entonces violentos para poder venir y derribar a sus enemigos, para poder ganar la batalla, para poder vencerlos, para poder estar ahí siendo victoriosos. ¿Sabes? Una de las cosas que le pasa a la iglesia, repita, la iglesia. ¿Y la iglesia cuántos somos? ¿Quiénes somos? Nosotros somos la iglesia. Eso le pasa a la iglesia. Puede estar al frente aún cara a cara con el problema, cara a cara con el diablo, ponerse en orden de batalla, inclusive decir, si viene el diablo voy a orar, voy a reprender, si viene el problema me voy a arrodillar y voy a estar orando, pero no lo hace, sino que se queda en orden de batalla sin utilizar las armas y se queda pasivo, se queda estático, se queda inmóvil, se queda paralizado por la situación que vive. Y entonces no puede disfrutar la batalla, no puede venir y decir yo soy más que victorioso. Por eso sigue en el problema, por eso sigue enfermo, por eso sigue preocupado, por eso sigue sin tener la respuesta de bendición. Por eso le da miedo cuando viene una situación, cuando viene la pandemia, la gente le da miedo. Cuando viene una manifestación diabólica, demoníaca y se presenta ahí enfrente de ti, te paralizas y no haces nada. Quieres correr, quieres huir. ¿Por qué? Porque no has enfrentado la batalla. Tienes que ser violento y enfrentar al enemigo para que tu enemigo sea vencido. Amén. Cuando nosotros nos quedamos inmóviles, pasivos, estáticos, no podemos disfrutar ninguna victoria porque no estamos entrando en batalla. 40 días en orden de batalla estuvo el pueblo, pero no accionaban. Cuando nosotros no estamos apasionados, nos quedamos inmóviles, paralizados, 40 días, 40 años. Y entonces no entablamos la guerra, no accionamos, no utilizamos las armas para venir y vencer al enemigo. Se te presentó el enemigo, no te quedes en orden de batalla, sino que enfréntalo, da un paso, sé violento, arrebátale, por ejemplo, a las almas de tu familia, de tu casa. Están envueltos en situaciones complicadas, están envueltos en pecado, están envueltos en fracaso, están envueltos en miedos, están envueltos en derrota, están envueltos en pobreza, están envueltos en vicios, están envueltos en situaciones complicadas. Entonces arrebátaselos al diablo, enfrenta la batalla, empieza a tomar autoridad, empieza a reprender, empieza a tomar autoridad, usa las armas. Fíjate, cuando tú empiezas a leer, vamos al verso 3 rápidamente, cuando tú empiezas a ver lo que dice la palabra, dice, hay alguien que me lo pueda leer en voz alta aquí en la pantalla, por favor. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, de Israel estaba sobre todo el monte al otro lado, y el valle entre ellos. Estaba el valle entre ellos, un monte, y estaban los enemigos de aquel lado, y entonces estaban el pueblo de Israel de este lado. Siguiente versículo. Estaban ahí, pero ellos nada más lo que estaban haciendo es que estaban escuchando las palabras, las maldiciones. La única arma que se había levantado en medio de esta batalla eran las maldiciones de Goliat, del enemigo. Los voy a destruir, los voy a acabar. Dice, los filisteos, ¿qué dice? Estaban sobre un monte alto. El siguiente versículo. Dice el verso 4. Dice, salió entonces, escuche bien, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo? Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 3 metros más o menos de altura, verso 5. Y cuando salió este hombre,
Estaban el valle y los montes separando a los dos ejércitos. 40 días en orden de batalla, pero nadie sacaba la espada. Nadie sacaba el arco, nadie sacaba nada para venir y vencer al enemigo. Y entonces el enemigo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Versículo 6, rápidamente. Dice, sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Cuando sale Goliat, solamente sale para presentarse, para empezar a insultar al pueblo, para empezar a maldecir al pueblo, para empezar a decirle al pueblo que los iba a derrotar, que los iba a acabar, y los estaba intimidando cuando él salió. ¿Sabes? Mientras que tú no enfrentes al enemigo y solamente te quedes en el orden de batalla, el diablo te va a querer intimidar. Te va a hacer creer que el problema no se va a solucionar. Te va a hacer creer que todavía vas a estar separado de tu familia. Te va a hacer creer que todavía existe el odio contra tu familia. Todavía te va a hacer creer que nunca te vas a levantar de la pobreza. Te va a hacer creer el diablo que nunca te vas a levantar o nunca vas a salir de algún problema de vicio o de mal hábito en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no has enfrentado. Pero cuando tú empieces a enfrentar en la batalla, no solamente que estés preparado para la batalla, sino que enfrentes la batalla contra tu enemigo, porque eres un hombre apasionado, una mujer apasionada por Dios, entonces vas a ver la respuesta y tú vas a decir: yo soy más que victorioso. Amén. ¿Cómo decir que eres más de victorioso en tu familia si no has podido ganar a tu familia para Cristo? El diablo los tiene agarrados y no creen lo que tú les predicas, o quizás no les predicas. El diablo lo que ha querido meter es miedo, ataduras, muerte. Pero nosotros tenemos que estar listos para entrar en batalla, ya no estar paralizados y no hacer nada. Estar paralizados y no hacer nada es igual a estar derrotados, hermanos. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que las batallas no se ganan solo por ganarse, sino solo porque estemos reunidos. O sea, las batallas no se ganan solo porque vengamos a reunirnos. Tienes que reunirte y tienes que leer la palabra. Las batallas no se ganan solamente porque vayas a una reunión o porque vayas y asistas a una iglesia o a un grupo de discipular, una célula de identidad. No. Tienes que entrar en batalla, tienes que venir y tienes que declarar tu victoria, enfrentar al enemigo, reprender la pobreza, reprender la enfermedad, reprender el miedo, reprender la escasez, reprender los malos hábitos, reprender tu carácter. Tienes que tomar autoridad y reprender tu mal carácter y ponerlo en las manos de Dios. Tienes que reprender la incredulidad, porque a veces caminamos como no creyendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios. Termino con esto. Romanos, capítulo 8, versículo 39, 38 y 39. Todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Estoy seguro. La gente apasionada por Dios está segura que ni los demonios, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, repita conmigo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué?
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Cuando una persona está apasionada por Dios, ni la muerte, ni la escasez, ni el virus, ni los demonios, ni aunque se te presente el mismo diablo ahí, te va a separar del amor de Dios. No, que aquí está el diablo, pues repréndelo, párate enfrente de él y repréndelo. Golpéalo. No, que es un demonio muy grande, repréndelo en el nombre de Jesús. Muchas veces hemos tenido experiencias. A mí Dios me ha dado poder y autoridad porque yo creo en el amor de Dios, porque yo creo que estoy junto con Cristo. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni demonios, ni principados, ni potestades, nada. ¿Sabes qué? Si tú quieres ser vencedor, ¿cuántos quieren ser vencedores? No, pastor, es que este problema que yo tengo es muy grande. No creo que sea más grande que mi Dios. Y mi Dios es el que resuelve todo, todo.